Lenguaje y literatura, noveno grado. La comedia clásica y neoclásica. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura de noveno grado. Antes de iniciar, quiero que recordemos lo que se nos explicó la semana pasada. Anteriormente, hablamos sobre los textos periodísticos. Estos textos periodísticos pertenecen a los textos no literarios. En ellos hablamos sobre el editorial. Vimos sus características, su estructura y su proceso de redacción. Además, conocimos a algunos escritores que iniciaron su carrera literaria como periodistas. Esta semana retomaremos el estudio de los textos literarios con la comedia. Además, con este tema iniciamos una nueva unidad. Te invito a que me acompañes en el desarrollo de esta clase. El tema que desarrollaremos hoy es la comedia en la literatura. Antes de hablarles sobre ella, deben saber que este subgénero literario en contraposición a la tragedia en la Grecia clásica. La tragedia fue un tema que abordamos hace unas semanas atrás en las guías de autoaprendizaje. ¿Recuerdan que leímos un fragmento de Edipo Rey? Edipo Rey es una obra trágica porque su protagonista padece una serie de infortunios. Tiene la finalidad de la catarsis, es decir, la identificación de los sentimientos con el público espectador. En la tragedia se advierte que no se debe desobedecer el designio de los dioses. Además, porque su final concluye con un hecho trágico, pues es imposible escapar de su destino. Ahora, adentrémonos al tema de la clase y veamos qué es la comedia. Se llama comedia a uno de los más antiguos subgéneros dramáticos, opuesto en su temática a la tragedia, es decir, caracterizado por tramas y narraciones que evocan a la risa y que tienen un final feliz. Según la describe el filósofo griego Aristóteles en su Poética, la comedia consiste en una representación de los hombres peores de lo que realmente son, lo cual posibilita que los espectadores se burlen de ellos, incluso siendo figuras poderosas en la vida real. En ese contexto, la comedia era un tipo de representación pensada para la diversión y la risa, y nadie escapaba de una posible burla. Filósofos, poetas, oradores, aristócratas, estadistas y políticos. Nadie se libraba de ser ridiculizado, ni tan siquiera los dioses. Los griegos identificaron dos géneros dramáticos mayores, la comedia y la tragedia. Ambos poseen rasgos particulares respecto a los argumentos y a las temáticas que tratan. En la comedia, los personajes pueden ser comunes y corrientes, personas del pueblo o sirvientes, los cuales enfrentan situaciones que son muy parecidas a la realidad. En cambio, en la tragedia, los personajes pertenecen a la realeza. Pueden ser reyes, príncipes o princesas. Pueden ser también dioses, semidiosas o héroes, los cuales enfrentan un destino adverso. También la comedia busca hacer reír a los espectadores, representando las costumbres, vicios y ridiculeces de la sociedad, ya que pretende generar una conciencia sobre los problemas sociales a través de la risa. Otra diferencia notable es que en la tragedia se representan grandes acciones de forma sublime y su lenguaje es culto. Por otra parte, en la comedia, las acciones que se representan muchas veces se tratan de forma burlesca y vulgar. Incluso el lenguaje puede tornarse hasta cierto punto soez. Esto dependiendo del tipo de personaje que se encuentra en escena. Como han de suponer, la diferencia principal entre la comedia y la tragedia es su intención comunicativa. La tragedia posee un fuerte componente educativo y moralizante, mientras que
La comedia, más allá de criticar los vicios de la sociedad, pretende divertir y hacer reír a los espectadores. De ahí que su final es positivo y feliz. Los personajes resuelven los malos entendidos y solucionan los conflictos en los que se ven envueltos. ¿Sabías que, después de los griegos, los romanos fueron los que continuaron con la tradición del teatro, aunque en un sentido menos religioso y espiritual, característico de los primeros? El teatro romano se enfocó en la escritura de comedias, en las que representaban los vicios de la sociedad con un fuerte elemento humorístico, y se representaban dentro de edificios para albergar a grandes cantidades de espectadores. Dentro del proceso de evolución histórica del teatro, la comedia, como género literario, no sufrió muchos cambios. Se mantuvo de forma estable y muy parecida a la comedia romana, en la cual se mantuvieron los rasgos como personajes sencillos, situaciones cotidianas y hacer reír. Ahora veamos las características generales de la comedia. Número 1. Los temas recurrentes están relacionados con el engaño, el robo, la avaricia y la estafa. Estos temas representan problemas comunes que pueden llegar a tener las personas que poseen debilidades y defectos. Número 2. Los conflictos generalmente son causados por un vicio del carácter del protagonista. Este vicio de carácter está contrario al bienestar social de la comunidad en la que se desarrolla el personaje, a tal grado de que en algún momento se puede considerar como un transgresor social, pues su comportamiento sobrepasa los límites de lo adecuado, por lo que la sociedad es la que se encarga de castigarlo o ponerlo en ridículo. Número 3. El protagonista es un personaje que tiene poca calidad moral. Representa los vicios y defectos, por lo que es común que en las comedias se nos presenten situaciones de avaricia, irreverencia y rebeldía. Número 4. Posee un final feliz para las fuerzas que son opuestas al protagonista o para todas ellas, a excepción de los personajes que encarnan vicios y defectos, los cuales son castigados o puestos en ridículo. Acá, en la comedia, se pone de manifiesto lo que se conoce como justicia poética, en la cual un personaje que actúa mal recibe su castigo durante el proceso de desarrollo de la obra. Número 5. La comedia exagera los vicios y los defectos, por lo que posee cierto nivel moralizante, pues ridiculiza a las malas costumbres para advertir o corregir mediante la risa. Sin embargo, esto lo hace con un carácter preventivo, para que en un futuro las personas no caigan en este tipo de situaciones. Ahora llegamos al momento de conocer al autor de la semana. Conozcamos a Aristófanes. Aristófanes fue un dramaturgo griego que se dedicó a la escritura de comedias. Nació en el seno de una familia acomodada. Se involucró en la vida política de Atenas y participó en grandes discusiones sobre las situaciones sociales, artísticas y religiosas de su época. Es considerado el referente y mayor exponente de la comedia clásica. En sus obras hace una crítica a la sociedad de su época, mediante el uso de la sátira y diversos recursos humorísticos, como ingeniosos juegos de palabras o la caricatura de personajes y situaciones. Ya conocieron al autor de la obra que estudiaremos esta semana, Aristófanes. Es el escritor de la obra Las Nubes. En su guía de autoaprendizaje de la semana 8 encontrarán un fragmento de este texto. Las Nubes es una obra literaria que pertenece al subgénero de la comedia. Se trata de una sátira en contra de los sofistas y al tipo de educación que estos promovían, ya que Aristófanes
consideraba que estas ideas corrompían a la juventud. El autor de Las nubes utiliza a la figura de Sócrates, un filósofo griego, para ridiculizar a todo el sistema nuevo de educación. Para Aristófanes, un aristócrata conservador, los sofistas se dedicaban únicamente a cambiar la verdad y a manipular mediante sus discursos. Es importante destacar que esta obra también puede identificarse como un registro histórico antiguo de la figura de Sócrates. El fragmento que encontrarán en su guía de autoaprendizaje trata sobre el ingreso de Firípedes a la Academia de Sócrates. Este debe seleccionar la línea de enseñanza que desea recibir. Debe elegir al argumento mejor o argumento peor, los cuales son personajes dentro de la obra. Firípedes se decide por el segundo, por el argumento peor, el cual posee características que se identificaban con este personaje. Resulta ser que Firípedes logra ser un estudiante muy aplicado y desarrolla la capacidad para discutir y argumentar. Con esto, te invito a que puedas leer el texto y que resuelvas la guía de comprensión lectora. Para responder la guía de lectura, debes tener claridad en haber comprendido todo lo que contiene la situación comunicativa que presenta el texto. Para ello, puedes responder la pregunta ¿de qué se trata el texto? Y responderla con ayuda de los integrantes de tu grupo familiar. Además, te puede facilitar la lectura el investigar las palabras cuyo significado desconoces, luego hacer una segunda lectura en la que incorpores estos significados para que logres construir el sentido de la situación comunicativa. Antes de finalizar, quiero que conozcamos la vida y obra de otro comediógrafo. Se trata de Molière. Los invito a ver el video. De una de las más importantes colecciones cómico-críticas del teatro lleva el nombre de Jean-Baptiste Poquelin, pero que desde los 21 años de edad usó el seudónimo de Molière. Nace en París, Francia, el 15 de enero de 1622. Entre sus obras cómicas destacan las siguientes: El avaro, que trata de una familia acomodada del siglo XVII en París, cuyos hijos sufren privaciones económicas y afectivas porque su padre era un hombre mezquino y egoísta. Uno de sus hijos se enamora de una mujer llamada Mariana, pero el padre también planea casarse con ella. El padre pelea con su dinero y el hijo con el amor que le tiene. ¿Quién ganará? Destaca también la obra Las mujeres sabias, que, como otras de Molière, esconde una crítica social detrás de la intrincada trama de su comedia. En ella se burla de la pedantería y las poses extremas de la sociedad, su falsa erudición, y Molière se complace en ridiculizar a esas mujeres que cayeron presas de falsa cultura social. Tartufo es otra de esas comedias que se presentó ante el rey, en la que se burlaba de los devotos, mostrando en ella su ideología de libre pensador que siempre le caracterizó. En la obra participan religiosos sinceros y misericordiosos, pero también devotos manipuladores conscientes del poder que les proporciona su rol social. Pero lejos de esa crítica, las comedias son verdaderamente divertidas, especialmente creadas para causar enredos y malos entendidos entre los personajes que arrancan carcajadas y se disfrutan por su ironía y humorismo sarcástico. Otras obras de Molière que te recomiendo son El misántropo, Las preciosas ridículas, La escuela de las mujeres, El médico a palos, El burgués gentilhombre, entre otras. Recordemos que la comedia se caracteriza porque tiene la intención comunicativa de hacer reír a los espectadores mediante la ridiculización de las malas costumbres, los vicios y defectos de la sociedad. Cuando la comedia involucra escenas trágicas, se convierte en tragicomedia. Más adelante, en la época victoriana, nos encontraremos con la figura de William Shakespeare, quien es el precursor de este subgénero dramático. No olvides quedarte en casa y cuidar de tu salud. Nos encontraremos hasta la próxima.